Buenos días. Muy bien, pues no sé tú, pero yo soy una de esas personas que me encanta lo nuevo, me encanta estrenar, me encantan las sorpresas, me gustan las cosas nuevas y me gustaría que hoy hubieras venido a este lugar con una expectativa, porque uno tiene que venir con expectativa a Dios. Uno no, ay, como siempre lo mismo, ay, esas vidas aburridas a veces. No, la vida con Dios es una vida emocionante, es una vida de cosas nuevas y me gustaría que le dijeras al que tienes al lado, hoy Dios me va a mostrar cosas nuevas, ten expectativa. Cosas que no había entendido, hoy las voy a entender. Porque, ¿sabes qué? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Yo simplemente te voy a transmitir una semilla de fe, pero el Espíritu de Dios, yo confío que hoy despierte tu espíritu a su verdad. Y para los que toman nota, el tema de hoy se llama Israel. 2 puntos. ¿Lo estás bendiciendo? Israel, 2 puntos. ¿Lo estás bendiciendo? Y yo no sé tu experiencia, pero la mía ha sido que desde que yo me encontré personalmente con el Hijo de Dios, comenzó un proceso en mi vida de empezar a quitar muchas mentiras y sustituirlas por la verdad de Dios. Y eso fue lo que empezó a transformar radicalmente mi vida. El poder de la verdad de Dios llegando al corazón de una persona es sin límites. Eso sí, tú tienes que decidir creerlo. Y yo tuve que estar dispuesta a renunciar a muchos paradigmas, a muchos esquemas mentales, a muchas cosas que yo había creído como verdad y no lo eran. Y hoy yo sé que Israel es un tema de mucha controversia, pero yo no me voy a meter en temas políticos, no me voy a meter si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo mal. Yo te voy a hablar del corazón de Dios con respecto a Israel. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? Muchísimo. Ahora lo vas a ver. Desde que tú aceptaste a Yeshua, el Hijo de Dios, Jesucristo, como tu Señor y Salvador, Israel pasó, mejor dicho, tú formaste a pasar a ser parte de Israel, el Israel de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis 12, del 2 al 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno viene aquí y dice, ¿pero qué hacen estos con una bandera de Israel? ¿Pero qué hacen estos que todos los años oigo que van a Israel? Bueno, hoy yo voy a tratar de hacerte entender por qué hacemos lo que hacemos, porque uno no puede ser como un borrego que va ahí, uno tiene que entender por qué hace lo que hace. Y Dios escogió a un hombre que era Abraham, ¿vale? Y Dios de este hombre levantó una nación que es Israel. Israel es la única nación en el planeta Tierra que nació del corazón de Dios, que la dio a luz Dios, que Dios plasmó en ella su cultura, sus leyes. Es algo increíble, es un milagro. Y Génesis 12, del 2 al 3, le dice Dios a Abraham, primero le dice que salga de su parentela, de su tierra, Dios lo llama, y le dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, ahí entras tú y yo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso incluye a tu familia y a la mía, ¿verdad? Y bendecir muchas veces, igual que cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, hay gente que se queda en la indiferencia y cree que eso es honrar. Pero la Biblia nos está hablando de un verbo, a los que te bendijeren. Si tú hoy estás en una situación de indiferencia frente a Israel, no entras en la bendición. Y hay una parte de la bendición de Dios, yo no estoy hablando que tú no puedas ser salvo, que tú no puedas recibir, pero hay una bendición concreta de parte del Dios de Israel que tú y yo no vamos a recibir, que nuestras familias no van a recibir hasta que nosotros comencemos a entender lo que significa
bendecir, porque lo dice claramente, a los que te bendijeren. Fíjate que no habla de término medio, normalmente o a Israel se le quiere o se le odia. Y vosotros sabéis, y la historia nos da la razón, que se levantó hace ya muchísimos años un espíritu antisemita, lo sabéis, ¿verdad? Solo tenemos que recordar un poquito la historia, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, movimientos que se han levantado en contra del pueblo de Israel, un odio feroz que es incomprensible, y vemos cómo la historia nos confirma que tanto las personas como las naciones que estuvieron apoyando a Israel fueron bendecidas, pero también las personas y las naciones que no bendijeron a Israel, sino que lo maldijeron, cayeron en serias desgracias. Por ejemplo, España. España, cuando se le ocurrió a los reyes católicos expulsar a todos los judíos que había en España, en 1492, comenzó la decadencia del reino de España. España era una potencia increíble y comenzó en picado. ¿Por qué? Porque se empezó a cumplir esta ley. Entonces, yo quiero hoy ubicarte, no sé qué concepto tienes de Israel hasta el día de hoy, pero hoy yo voy a tratar que a través de la palabra de Dios tú salgas con un concepto correcto de lo que es Israel y lo que tiene que ser en tu corazón. Si me acompañas a Juan 4:22, Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos y nosotros le debemos mucho a este pueblo. Este pueblo ha preservado la palabra de Dios, de este pueblo han venido los profetas y de este pueblo nació nuestro Señor y Salvador Yahshua, Jesucristo, traducido a nuestro lenguaje de hoy. Pero yo quiero hacerte que pienses algunas cosas que son de sentido común y a veces no pensamos. Durante un tiempo la iglesia cristiana quiso borrar a Israel del mapa. Y sacaron teorías como lo que se llama la teoría de la sustitución, como que Israel había sido desechado por Dios porque habían matado a Jesús y entonces ahora la iglesia estábamos en el lugar de Israel. Esto es una herejía, yo te lo voy a demostrar con la Biblia. Dios nunca ha desechado a su pueblo. Vamos a ver que hubo unas personas que fueron arrancadas, es verdad, pero Dios, aquellos que no supieron reconocer en Jesucristo quién era el Mesías, el Hijo de Dios, pero Dios jamás ha desechado, Dios eligió a Israel y los dones y el llamamiento son irrevocables y Dios va a cumplir el plan que tiene con Israel. Entonces, dice que la salvación viene de los judíos y yo quiero que pienses que la primera iglesia era 100% judía. Sí, judía. Pedro, Pablo, Jacobo, Mateo, Lucas. ¿Eran qué? Judíos. Este libro que tú y yo tenemos entre nuestras manos fue escrito por judíos. Todo este libro ha sido escrito por judíos. Entonces, a veces nosotros, ¿qué pasa? Que yo no sé, yo quiero que hoy tú te quites el Jesucristo romano, por favor. Jesucristo nunca estuvo en Roma. Roma no es la ciudad eterna. La ciudad eterna es Jerusalén. Y nos han tratado de vender un Jesús, no sé, grecolatino, occidental, que nada tiene que ver con el Jesús judío que me cuentan las Escrituras que era. Entonces, hoy tú necesitas quitarte las gafas occidentales y ponerte las gafas hebreas. ¿Por qué? Porque nosotros nos perdemos mucho de este libro por no entender por quién fue escrito, en qué contexto y en qué cultura. Por eso hay expresiones que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque si no hemos ido a Israel, si no hemos estudiado un poquito la cultura hebrea, nos perdemos y decimos, es que no entiendo. Claro, no entendemos porque choca con la mentalidad occidental. Entonces, la primera iglesia estaba formada 100% por judíos, ¿vale? Que creyeron en el Mesías. Es verdad que hubo un grupo que no creyó, lo que podríamos decir el judaísmo rabínico, que no supieron entender quién era Jesús. Y yo quiero que me acompañes a Romanos 11, versículo 17 al 20, y vas a descubrir algo que quizá tú nunca has entendido. La Biblia es muy sencillo leerla, hay que leerla con mucha atención. Hay que leerla y releerla y releerla y releerla. Así se lee la Biblia. No necesitas muchas más cosas. Entonces, Romanos 11... a partir del versículo 17, está hablando Pablo de Israel, dice, si algunas de las ramas
fueron desgajadas. Y tú, ¿quién es tú? Los gentiles, tú y yo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, es decir, unas ramas fueron quitadas. Se está refiriendo a aquellos del pueblo de Israel que rechazaron a Jesús. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí estamos tú y yo, fueron hechos hijos de Dios. Entonces dice, tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Has sido hecho participante de las promesas del Mesías. Has sido hecho participante de su palabra, es lo que quiere decir. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y hay gente que se ha ensoberbecido contra Israel, ha despreciado a los judíos, creyendo que ahora ellos estaban en lugar de ellos. Pero eso no es lo que dice aquí. Y el versículo 24 de Romanos 11, mira lo que dice. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, tú y yo éramos olivo silvestre, el que crece de cualquier manera, sin cuidados, sin orden, crece torcido, olivo silvestre, dice, y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo. ¿Quién es el buen olivo? Israel. El buen olivo, la Biblia, los profetas Zacarías, Jeremías comparan a Israel. El olivo ha sido usado muchas veces como un símbolo de Israel. De ahí se saca el aceite, de ahí se sacan la primera rama que cogió la paloma cuando Noé tocó tierra, era una rama de olivo, ¿verdad?, que representa la paz. Entonces, ese buen olivo, el olivo bueno, es Israel con sus promesas, incluido el Mesías. Ese buen olivo también es el Mesías, pero es Israel con sus promesas, con los patriarcas, con todo lo que ello conlleva. Y dice, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, tú y yo tenemos que estar muy agradecidos porque gracias a que esos judíos rechazaron a Jesús, hubo huequito en ese olivo para ti y para mí. Y dice la Biblia que si su negación de Cristo fue nuestra salvación, ¿cuánto más será cuando vuelvan a ser injertados los que van a volver a creer? De hecho, hay muchos judíos que están creyendo en Jesús como el Mesías, y conforme se acercan los últimos tiempos va a haber cada vez más. Y todos los acontecimientos, quiero que sepas, todos los acontecimientos proféticos que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, con la gran tribulación, con el arrebatamiento, o sea, todo, absolutamente todo, la gran batalla que se va a dar en el último tiempo, todo es en Israel. Todo gira. Cuando vuelva en la segunda venida Jesús y todo ojo le verá. ¿Dónde va a aparecer Jesús? ¿En Roma? ¿Dónde? En Jerusalén. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, va a volver, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Dios tiene promesas con su pueblo que va a seguir cumpliendo. Y ahí entramos tú y yo, aunque no lo creas, aunque te parezca difícil. Efesios 2, del 11 al 14. Dice Pablo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No te enredes con eso, lo explicaremos otro día. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué más no tenías? Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea que si antes yo estaba alejada de la ciudadanía de Israel, quiere decir que ahora yo tengo ciudadanía israelita. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa? La que Dios le dio a Abraham. Te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de esa descendencia nació el Mesías. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, o sea, tú y yo, que estábamos lejos, porque los judíos estaban más cerca que nosotros del Mesías, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y subraya esto, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, tú y yo, junto con Israel, somos el pueblo de Dios.
Dios no ha quitado a Israel. Hay muchos judíos que están creyendo en Jesucristo como el Mesías y muchos que van a creer. Entonces tú y yo, dice que derribó la pared que nos separaba. Había una pared que nos separaba. Hace años, nosotros yo la primera vez que viajé a Israel fue en el año 94, no os digo los años que tenía para que no calculéis, era muy jovencita, y en el año 94 yo fui a Israel y recuerdo que hace unos años, donde ha habido momentos difíciles, situaciones difíciles que Israel estaba pasando, y me acuerdo que un año Emma, nuestra pastora, le preguntó a Dios, le dijo: Dios, pero tenemos que seguir yendo a Israel, ¿hasta cuándo vamos a ir a Israel, Señor? La situación está muy difícil, ¿qué hacemos? Hubo un año que hasta devolvimos los billetes que habíamos comprado. Y a los 15 días Dios dijo: vamos, volvimos a comprar los billetes. Una locura para el que no tiene fe, ¿vale? Una locura, pero algo divertido y bueno para el que tiene fe. Y dice que ella le preguntó: Señor, ¿pero hasta cuándo? Y dice que Dios le respondió en Isaías 62, del 6 al 7. Y dice el profeta Isaías: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Yahweh, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Tú has visto que Jerusalén está puesta por alabanza en la tierra todavía? Y que ha sido restablecida, ¿verdad? Pues entonces tú y yo no podemos reposar. Y así le contestó Dios. Y Dios le dijo: hasta que veas a Jerusalén restablecida y puesta por alabanza en la tierra, no reposéis ni le deis tregua. Y nosotros hemos entendido que tenemos dentro del plan de Dios una parte profética para que Dios pueda cumplir todo lo que Él ha establecido con Israel y con nosotros. Gálatas 3. Yo quiero decirte quién es el verdadero israelita. El verdadero israelita no es el que nace judío, de sangre judía, es el que lo es en el corazón y el que es hijo de Abraham por la fe. Gálatas 3, del 7 al 8 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, y fíjate que en una ocasión el Señor le dijo a los fariseos: vosotros no sois hijos de Abraham. Y ellos se rasgaron las vestiduras, porque ellos creían que eran hijos de Abraham por la sangre, por la raza. El Señor les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe, porque Abraham fue un hombre que tuvo fe, y tú y yo somos hijos de Abraham por la fe, y estamos injertados en esa promesa de Génesis desde el momento que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, Romanos 1:16, Pablo, quiero aclararte que Pablo era un hombre que dice la Biblia que Dios lo escogió apóstol a los gentiles, ¿vale? Pero en todos sus viajes misioneros, cuando Pablo llegaba a alguna ciudad o algún sitio, ¿sabéis lo primero que hacía Pablo? Buscaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que hacía Pablo, evangelizaba a los judíos. Él siempre lo dice: donde tú veas que Pablo llegaba, iba a la sinagoga en el día de reposo, buscaba donde estaban los judíos. Pablo tenía claro el orden de Dios, porque él vino a los suyos primeramente, ¿vale? Entonces, dice Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente y también al griego. ¿Tú tienes en tu lista de prioridades al judío de alguna manera? Porque en el orden de Dios, yo te explico, Israel es el primogénito de Dios. No quiere decir que solo tenga uno, es el primogénito, no unigénito, primogénito, porque después teníamos que venir nosotros. Cuando Moisés habló en una ocasión con Faraón para que dejara ir a su pueblo, en Éxodo 4:22 le dijo: Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Dios escogió a un pueblo que era Israel como primogénito,
como una herramienta o canal de bendición para el resto de las naciones. No es que Dios es un Dios que hace acepción de personas y ama a uno, no. Dios no hace acepción de personas, pero Dios tiene planes y Dios dijo, yo voy a formar en Israel, voy a darles mi ley, ellos la van a cuidar, la van a guardar, van a ser fieles y a través de Israel, que es mi primogénito, yo voy a dar a luz otros hijos, que somos nosotros, ¿vale? Entonces, yo quiero contarte que desde que yo conocí a Jesús, algo que ha sido para mí de mucha carga, de mucho dolor a veces, de mucha angustia, de mucha preocupación y muchas veces lo he querido hacer en mis fuerzas y en mi carne y en mis capacidades humanas y en mi dimensión humana, ha sido mi familia, ha sido la salvación de mi familia. Todos nosotros Dios nos sacó de una familia, ¿verdad? Aquí ninguno nació y se crió solo. Tenéis padres, algunos han fallecido, otros viven, tenéis hermanos, tíos, abuelos y desde que yo conocí a Jesús, una de las cosas que más me preocupó a mí y que más yo traté es de llevar ese mensaje a mi familia y me di una cantidad de porrazos impresionantes, ¿eh? Yo llegué toda contenta pensando lo bien que iban a recibir ese mensaje y ese cambio en mi vida y me encontré con un muro cuando en vez de aceptarlo fue terrible, comenzó una guerra. Comenzó una guerra, porque ellos no podían ver, sus ojos estaban velados, no podían ver lo que había pasado en mí. Eso fue tratar de explicarles lo inexplicable y para mí fue motivo de dolor. ¿Por qué? Porque yo entendí tan claramente que solo en Jesús hay vida eterna, que solo arrepintiéndose uno de sus pecados y aceptando a Jesús. Y un día, me acuerdo que yo estaba en el redil y yo estaba haciendo mi devocional, ¿eh? De paso animo para hacer el devocional, que es lo más hermoso que hay, que tú puedes experimentar con Dios, que te hable Dios cada día, ser fiel, porque Jesús le dijo a los judíos, si sois verdaderamente mis discípulos, permaneceréis en mi palabra y yo en vosotros. Tú no puedes ser un verdadero discípulo de Jesús si no permaneces en la palabra. Si lees la Biblia una vez a la semana, quiero que sepas que no vale, permanecer es todos los días de lunes a lunes. Entonces yo estaba leyendo mi devocional, y Dios me habló tan claramente. Yo estaba en una de las caravanas del redil, no te puedo decir cuántos años hace, pero lo recuerdo como si fuera ahora, y yo estaba orando, yo estaba preocupada por mi familia, porque pasan los años, ¿verdad? Y yo siempre me despierto a veces con angustia y oro por ellos y digo, Señor, no permitas que ninguno muera. Y quizá tú piensas que yo hago oraciones bonitas por mi familia, pero yo no hago oraciones bonitas, yo hago oraciones muy radicales porque lo que está en juego es muy serio y a mí no me importa tanto que mi familia esté muy bien y muy acomodada y viva muy bien y se lo pase muy bien y mañana se muera y se vaya al infierno. A mí lo que me importa es que pase lo que tenga que pasar con tal de que llegue un día donde sus ojos sean abiertos y puedan conocer a Jesús. Y sí tengo que decir, para animar a los que están aquí, que hasta el día de hoy, desde hace 26 años, que me encontré con Jesús, todos los que han muerto en mi familia, todos los que han muerto en mi familia desde que yo conozco al Señor, han aceptado al Señor conmigo. Algunos en el último instante, algunos Dios ha hecho cosas asombrosas, Dios me ha avisado por un sueño, o sea, in extremis. Algunas, o sea, por ejemplo, yo tenía un tío que tenía Alzheimer. Y cuando él era joven y yo me convertí, yo viajé, él es de Zamora, porque mi padre, toda su familia es de Zamora, aunque nací en Castellón. Y entonces yo, un día cuando estaba en la universidad y con ese fuego que tenía por compartir del Señor, Dios me dijo, ve a los tuyos y cuéntales lo que yo he hecho. Y entonces yo fui, yo les compartí, eso fue nada, no me oyeron. O sea, tú sabes lo que es sentir que, nada, eso fue terrible. Pero yo nunca he dejado de orar por ellos. Y este tío mío tuvo Alzheimer. Y yo tenía una angustia por él porque yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Tiene Alzheimer, no lo veo, vive muy lejos. Y Dios inventó una comida familiar, porque Dios escucha las oraciones, y se inventó una comida familiar y en esa comida familiar mi tío ya estaba en una fase muy avanzada, pero él ni me reconocía ni nada, por supuesto, pero en un momento sucedió algo. Él se levantó de la mesa, a él nunca lo dejaban solo, ¿vale? ¿Tú sabes lo que es nunca? Nunca. Y él dijo, me voy fuera. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Y le dije a mi tía, ¿puedo ir con él? Y me dijo, sí. Y nadie se levantó. Asombroso. Y Dios me dio 10 minutos donde le dio un momento de lucidez, donde yo pude hablarle. Y él oró conmigo. Oró de aquella manera, porque a veces, pero oró, ni se le entendía del todo bien. A los 3 meses falleció. Y yo te puedo contar cosas así,
que Dios ha hecho con mi familia y cosas que Dios ha inventado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero yo quiero contarte que algo que trajo descanso a mi alma fue cuando yo estaba leyendo el libro de Josué. Y yo aprendí de una mujer que se llama Rahab. La Biblia nos cuenta que esta mujer era prostituta, ¿vale? Era una ramera, dice la Biblia, pero esta mujer hizo algo increíble. Esta mujer pactó la salvación de toda su familia por hacer misericordia con Israel. Y Dios me habló tan claro y me dijo: Natalia, por hacer misericordia con Israel, cada año cuando vas, cuando bendices, cuando inviertes, cuando oras, yo voy a salvar a tu familia como hice con Rahab. Puede que suene raro, pero yo quiero que veas que está en la Biblia lo que yo te estoy diciendo. Obviamente nadie se va a ir al cielo de mi familia si no se encuentran con Jesús. Obviamente no es que todos se van a salvar no creyendo en Jesús. No, Dios va a mover, va a hacer. Pero yo decidí ese día creerle al Señor, y cada año que yo voy a Israel, te puedo decir que cada año, o sea, mi corazón va con la expectativa de clamar allí un año más por mi familia y de creer que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, porque yo no puedo salvar a nadie. Pero yo voy con una prioridad a Israel, aparte de bendecir ese pueblo, por supuesto de disfrutar. No vamos a hacer turismo, pero hacemos turismo. No vamos de vacaciones, pero es un tiempo también de vacaciones. Pero mi corazón, una de las razones por la que yo viajo cada año es por esto. Y vamos a leer lo que pasó con Josué. Yo quiero que me acompañes a Josué 2, y aquí tenemos que el pueblo de Israel está en la conquista. Ya Moisés ha muerto, está Jericó al frente. Está Josué al frente, y resulta que Josué dice: voy a mandar unos espías, voy a espiar a Jericó porque tenemos que conquistar Jericó, a ver cómo lo hacemos, yo quiero ver quién es el rey, cómo está la ciudad ubicada. Y entonces Josué manda unos espías. Y a partir del versículo, y entonces te resumo, manda a los espías, y esta mujer, yo no sé cómo, llegan a la casa de Rahab. La casa de Rahab estaba situada en un lugar muy estratégico, casi en la muralla. Y entonces llegan, y esta mujer los acoge en su casa. No solo los acoge, los guarda, y le miente al rey de Jericó, que le dice: oye, ¿tú qué sabes de esto? No, vinieron pero se fueron por allí. Y resulta, tú dices: ¿pero por qué Rahab hizo esto? Bueno, tú vas a entender por qué. Porque Rahab había oído hablar del Dios de Israel. En aquel entonces no había internet. En aquel entonces no había teléfono, no había correo electrónico, pero lo que Dios había hecho con Israel había sido tan espectacular, como Dios había sacado a Israel del pueblo de Egipto con las plagas, que eso se había extendido. La gente que viajaba, que iba, contaban: oye, ¿sabes lo que ha pasado con el Dios de Israel? Mira, es que sacó a Egipto, el mar se abrió, y eso se corrió la fama del Dios de Israel. Y dice Rahab en el versículo 9, Rahab, Josué 2, versículo 9, dice: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Pero no solo ella había oído, todos habían oído. Pero en ella hubo una diferencia. Ella creyó que Dios era el Dios verdadero, y ella lo confiesa ahora. Dice: hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, El 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Yahweh, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y mira ahora qué declaración hace, fruto de su fe. Y quiero que sepas que es una oración conforme al corazón de Dios, porque Dios le respondió que sí. Dios cumplió. Y dice, y va ella, qué lista, qué astuta fue. Y le dice: ahora pues, os ruego que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre,
de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos dicen, así será. Y le ponen una condición, que toda su familia tiene que estar dentro de su casa. ¿Y sabéis cuál es la señal que tiene que poner fuera de la casa? Un cordón de color grana. ¿Sabes qué representa eso? La sangre de Jesús, la sangre del pacto. Todos los que estén bajo el pacto, todos los que estén bajo el pacto de la sangre de Jesús van a ser salvos. Y entonces, vamos más adelante, Josué 6, 17. Josué les dice al pueblo, Dios ha entregado esta ciudad, gritad. Y en el 17, Josué 6, 17 dice, y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente, dice Josué, Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y mira lo que dice Hebreos, donde nos aparece la lista de los héroes de la fe. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Porque la fe sin obras, Santiago también nos habla de Rahab, la fe sin obras es muerta. Y cuando uno dice que cree en el Dios de Israel, uno tiene que hacer obras que demuestren que su fe es verdadera. Y ella se arriesgó y puso en riesgo su vida. Pero es que ella había creído firmemente. Y cuando tú ves a los cristianos hacer locuras, dices, ¿cómo este puede ir a Israel estando como está Israel? ¿O cómo puede invertir este dinero? Porque es que lo creemos. Es que no es que lo hacemos porque toca, es que lo creemos en el corazón. Y Rahab creyó con todo su corazón que Yahweh era el Dios verdadero. Y ella se arriesgó. Y dice en el versículo 23, en Josué 6:23, dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. 28. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado para reconocer a Jericó. ¿Sabes otra cosa? Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Una ramera, señores, que se arrepintió y que creyó en el Mesías. Aparece, la nombra en Mateo 1, puedes leer cuando cuenta toda, y aparece Rahab, que fue la tatarabuela del rey David. Y ella llegó a ser israelita, como tú y yo hemos sido injertados. Esa mujer, por la fe, fue injertada en el buen olivo de Israel. Y aparece en la genealogía de Jesucristo. Vuelvo a Génesis 12. A los que te bendijeren, bendeciré. Rahab bendijo a Israel, a tal punto que esa salvación, que esa bendición se extendió a su familia. Y yo solo te quiero contar 3 casos más para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo es verdad, de personas que no eran del pueblo de Israel y bendijeron a Israel, y cómo tuvieron un favor especial de Dios, no solo ellos, sino sus familias. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Y está bien orar por nuestras familias, claro que sí, hay que orar y ayunar y ser un testimonio y todo lo que tú quieras, pero yo he hallado una manera más fácil, una manera donde mi fe se ha podido poner en el Dios de Israel. Y yo, como Rahab, todos los años le digo, Señor, cuando llego allí al muro de los lamentos, donde lloro, donde me desahogo, le digo, Señor, por cuanto yo he hecho misericordia, salva a mi familia. Y esa es una oración que yo hago todos los años. Yo quiero que me acompañes a Éxodo 1:17 y vas a ver cómo hubo unas mujeres también muy valientes. Vamos a Ruth, capítulo 1,
versículo 16, porque aquí se encuentra otra mujer que también fue bendecida. Ruth era moabita, su marido había muerto, su suegro había muerto y ella se fue con Noemí, que era de Israel, pero ella era moabita. Noemí con su marido en tiempo de crisis se fue a Moab y allí se casaron sus hijos murieron y murió el marido de Noemí. Cuando murieron, Noemí dijo: volveré a mi tierra, a mi pueblo, y ella volvió con Orfa, su otra nuera, y Ruth, y ella les dijo: volved a la casa de mi padre. Noemí estaba muy amargada por lo que le había pasado, dijo: no hace falta que vengáis conmigo, volveos a la casa de vuestra madre, de vuestro padre, volveros a vuestro Dios. Y Ruth, y ella le insistió, Orfa se fue, volvió a su tierra, pero Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth fue la bisabuela del rey David, y fue otra mujer que, no siendo del pueblo de Israel, fue injertada y aparece también en la genealogía de Jesús. ¿No es increíble? Es increíble el favor y la bendición de Dios para aquellos que se alinean con el Dios de Israel. Por eso yo no quiero que tú seas indiferente a Israel. Yo no quiero que tú creas que esto no va contigo porque no eres judío, porque tú eres parte de Israel, del Israel de Dios. Y ahora sí, vamos a ver qué le pasó a unas mujeres que fueron muy valientes, y esto lo vamos a ver en Éxodo 1, 17. El faraón mandó matar a los hijos varones que nacieran. Y le dijo a las parteras: cuando vayáis a atender a las hebreas, si el niño que nace es varón, matadlo. Eso le mandó, en contra de Israel. Ahí está el espíritu de antisemitismo desde hace... Dice, pero las parteras, Éxodo 1, 17, 20 y 21, dice: temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Otra vez la familia. Dios prosperó sus familias. Y el temor que tuvieron estas parteras fue que temieron más a Dios que al rey, al faraón. Y a veces nosotros tememos más a la gente que a Dios. Creemos más, le tememos más al casero por no dejarle pasar un mes de alquiler que al Señor, siendo fieles en nuestros diezmos. Y cuando oímos: ay, ¿qué pasa esto hoy? Y nos llenamos de temor y no creemos lo que Dios dice. Ellas tuvieron más temor del Dios de Israel y arriesgaron, sabían, Faraón las había haber podido matar. Las podía haber matado. Si Faraón se llega a enterar de lo que hacían, ellos le decían: es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya han dado a luz y ya han escondido al niño y ya no podemos hacer nada. Y dice que Dios prosperó a sus familias. Otro caso, Cornelio. Impresionante la historia de Cornelio. Cornelio era un romano que vivía en Israel, pero la Biblia da unas características sobre Cornelio y quiero que las leas conmigo. En Hechos 10:2 dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas, dinero, daba dinero y oraba, daba dinero al pueblo de Israel y oraba a Dios. El versículo 22 dice que dijeron de Cornelio, Cornelio el centurión, dice, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ese era Cornelio, no era de Israel, pero era un hombre que no solo bendecía de palabra a Israel, la fe sin obras es muerta, sino que daba a la nación de Israel muchas limosnas. ¿Y qué pasó con Cornelio? Cornelio recibe una visitación de un ángel y Dios coordina todo lo necesario para que Cornelio, junto con toda su familia, sea el primer gentil al que se le abre la salvación. Hasta este entonces, la iglesia era 100% formada por personas judías, hebreas. Y era tal el favor que halló Cornelio, Dios le dice, tus oraciones, pero no solo tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante del Dios de Israel. Queridos, los diezmos y las ofrendas
suben como memoria delante de Dios. Cuando tú inviertes en Israel, eso sube como memoria delante, eso queda escrito en el cielo. Y entonces dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Y qué pasó? Cornelio convoca a todos sus amigos, sus parientes, lo que más nos preocupa muchas veces. Y llega Pedro, que Pedro también le habla, Dios le habla a Pedro también por una visión. Y Dios tiene que romper los esquemas mentales de Pedro, porque para Pedro era una herejía pisar la casa de un gentil y hablarle el evangelio. Pero Dios le dice, no, a través de un lienzo le muestra, y se conectan todas las cosas, y llega, y el Espíritu Santo se derrama sobre ese lugar. Esos hombres no solo reciben la salvación, reciben el bautismo del Espíritu Santo, impresionante. Luego Pedro va a contarle a la iglesia lo que Dios está haciendo, porque eso era romper los esquemas de la iglesia. Y a partir de ese momento, la iglesia del Señor está formada por judíos y por gentiles, los dos siendo el pueblo de Dios, como sigue siendo hasta el día de hoy. Increíble, la salvación llegó a la casa de Cornelio, no solo él, sino su familia, por haber bendecido a Israel. Otro caso, el centurión romano. Acompáñame a Lucas 7, a partir del versículo 2. Estoy hablando de varios casos, no solo uno. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír, la fama de Jesús se había extendido. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mira lo que le dicen los ancianos a Jesús. Le rogaron con gran solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó. ¿Con qué se edifica una sinagoga? ¿Qué te crees? ¿Que él se puso a picar piedra? El centurión. ¿Qué hizo el centurión? Les dio el dinero para edificar una sinagoga. Dices digno porque ama a Israel. Otra vez más, Génesis 12:3. A los que te bendijeren, bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lucas 7:10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios le respondió. Y la Biblia nos dice la razón por la que Dios le respondió. Y quiero terminar con lo que le pasó a Isaac en Génesis 26, del 1 al 5. Muchas veces nosotros, en tiempos de crisis, queremos hacer las cosas descendiendo a Egipto. Y esa fue la tentación que tuvo Isaac. Dice la Biblia, que hubo un gran hambre sobre la tierra. ¿Vale? Imagínate como el tiempo de crisis que nosotros estamos viviendo. Y vamos a leer Génesis 26, del 1 al 5. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac. Recuerda que la promesa de Abraham se cumplió en Isaac. Y Dios le volvió a decir la misma promesa a Isaac que a Abraham. En ti serán benditas, te bendeciré, haré de ti una nación grande, ¿vale? Dice, y que se fue a rey de los filisteos en una tierra que se llamaba Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo, Isaac estaba agobiado. Isaac empezó a pensar, ¿qué hago? Me estoy muriendo de hambre con mi familia, hay hambre. Y cuando hay hambre quiere decir que no llovía, quiere decir que la tierra estaba seca, no había para los cultivos. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto. ¿Qué representa Egipto? Nuestra vida pasada. Y cuando nosotros estamos en un tiempo de crisis, somos tentados a volver a Egipto, a volver a deprimirnos, a volver a emborracharnos, a volver a pensar mal, a volver a hacer lo que hacíamos, a pedir dinero como antes hacía, a desesperarme. Y le dice Dios, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y una vez quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero resulta que es Dios el que tiene que decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y muchas veces esto implica ir en contra del sentido común, en contra de los patrones que toda la vida hemos creído. Y Dios le dice, habita como forastero en esta tierra. Y le promete. Y Dios te dice, haz caso a mis principios. Estate donde yo te digo que estés. No corras desesperado. Hay gente, ay, no sé, si me vuelvo a mi país, si no sé qué. Yo siempre digo a la gente, la bendición no está en la tierra ni en el país.
La bendición está en el pacto, en el compromiso que tú haces con Dios. Ahí está la bendición. Porque Isaac, vas a ver lo que pasó. La tierra donde estaba Isaac era una tierra árida, seca, no llovía. Tiempo de crisis. Y mira lo que hizo. Y le dice, multiplicaré tu descendencia. Le reconfirma el pacto de Abraham como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Esta es la tierra donde quiero que estés, le dice Dios. Aquí es donde tú tienes que invertir. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, le creyó Abraham al Señor su Padre, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Contra todo pronóstico, sembró Isaac en aquella tierra. Yo te invito que en tiempo de crisis tú siembres. Porque en tiempo de crisis volvemos a Egipto. No tengo, no puedo, ay no, este mes no voy a diezmar porque si no me llega... Egipto, mentalidad de Egipto. Pero dice que en tiempo de crisis, Isaac sembró en aquella tierra, escucha esto, y cosechó aquel año 100 por 1, es decir, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Por cada grano que sembró, recogió 100. Dios está por encima de todo cuando tú le crees. Y yo quiero invitarte a que tú seas como Isaac. Y muchas veces cuando nosotros animamos a la gente a decir, vamos a ir, o sea, es mucho más profundo que un viaje de turismo, es mucho más profundo que pasarlo bien, que tener unas bonitas vacaciones y unas fotos que luego puedas poner en el Facebook. Es que es más profundo lo que te estamos diciendo. Te estamos diciendo, saca tu fe y ponte a creer al Dios de Israel. Siembra en tiempo de crisis en la tierra donde el Señor tu Dios te dice. Y Dios como iglesia hace muchos años nos dio la visión de Israel, de apoyar al pueblo de Israel, de estar al lado de Israel, de querer, de entender nuestro papel. Ellos son nuestros hermanos mayores. Nosotros tenemos que provocar a celo a ese pueblo para que se vuelvan al Dios de Israel. Y yo quiero que tú hoy consideres dónde tienes a Israel en tu corazón. Si ha sido completamente, porque a veces nosotros cuando algo no nos interesa, ¿sabes qué hacemos? Cerramos el corazón y por ende los oídos y no oímos. Y entonces tu pastor te anima y te dice, tú pides un consejo y tu pastor te dice algo que no cuadra con tus esquemas mentales. Escucha, porque ahí está la bendición, porque Dios le dijo dónde quería que invirtiera. Y a veces Dios nos habla a través de nuestro líder, de nuestro pastor, de la Biblia, de tantas maneras. Y nosotros ni siquiera lo consideramos. Ni siquiera, o sea, es que no están nuestros planes. Pero ¿y si están los planes de Dios? Quizá tú no has considerado para nada Israel, no tiene nada que ver contigo, pero quizá hoy cambias de manera de pensar. Y muchas veces la gente dice, no, es que no hay, es que no tengo. Mentira. Siempre lo decimos, a Israel no va el que puede, va el que quiere. Israel es una cuestión de fe. Y yo a veces le digo a la gente, yo veo que cuando toca hacer las cosas para Dios, la gente se acobarda. Y yo digo, pero si tú has sido un desgraciado en el mundo, si tú en el mundo has derrochado dinero, has pedido créditos, has hecho de todo, y ahora me dices que te vuelves prudente para el Señor. No, acabáramos, no me vale, no me vale. ¿Dónde se nos queda la fe? No creemos, se nos llena la boca de todo lo que sabemos, pero la fe sin obras es muerta. Y yo te invito que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿tú quieres llevarme a Israel este año? Porque muchas veces ni lo consideramos, no está en nuestros planes. ¿Sabéis por qué? Porque interviene el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nosotros queremos seguir regresando a Egipto. No tengo, no puedo, estos ahorros los voy a guardar. Y el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Todo es tuyo, te lo entrego todo. Si este es tu plan, voy a hacerlo por fe. ¡Wow! La bendición de Dios llega más lejos de lo que nosotros podríamos llegar, ahorrando, guardando o siendo súper prudentes y súper buenos administradores. Dios siempre es más generoso de lo que tú puedas ser. Yo llevo desde el año 94 creyéndole al Señor. Algunos años no he ido, quizá cuando estaba embarazada, a punto de dar a luz, pocas veces. Y este año ya tengo el billete comprado, porque algunos años me he esperado hasta el último momento y ya Dios me ha tirado de las orejas. Así que este año ya tengo el billete comprado y yo quiero animarte
Ir a Israel es un antes y un después. Te lo digo, o sea, entiendes cosas, allí se te abre un entendimiento. Y yo quiero animarte a que hoy tú busques amar lo que Dios ama. Tener la fe que tuvo Isaac, de sembrar en tiempo de crisis. Para mí, cuando yo invierto en el reino de los cielos, porque claro, el sembrador cuando va a sembrar no busca una tierra árida, busca una tierra fértil, el reino de los cielos. Israel es la mejor tierra que hay. Y para mí es como un banco que me da beneficios con creces, pero no lo hago por eso. No lo hago para alimentar la codicia de mi corazón, lo hago porque Dios me ha metido en el corazón Israel. He entendido el papel que juego, he entendido el papel que jugamos y he entendido que va a ser una de las maneras donde la salvación va a llegar a mi familia. No sé si tú te quieres unir como Rahab, como Cornelio, como las parteras, como el centurión romano, como Ruth. Si quizá tú quieres ser parte de esos gentiles que quedan escritos en el corazón de Dios porque amamos lo que Dios ama y son parte de lo que Dios quiere hacer. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tu palabra, aunque a veces nos golpea y nos sacude, es verdadera. Y hoy queremos, Señor, volver nuestro corazón a ti, al Dios de Israel. Yo no puedo separar a Israel de ti. Tus planes futuros están todos a través de esa nación de Jerusalén. Y si tú has sentido indiferencia hacia Israel, pídele perdón al Señor, porque lo que la Biblia nos dice es que hay que bendecir a Israel. Señor, perdona mi indiferencia. Si en mi familia, si en tu familia hay un espíritu de antisemitismo, se habla mal de Israel, si has creído mentiras que dicen los medios de comunicación sobre Israel, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname porque he pensado mal de tu tierra, he pensado mal de tu pueblo y de tus planes. No he entendido en mi ignorancia lo que la Biblia me decía. Y hoy quiero ponerme del lado de Israel. Hoy quiero ponerme, Señor, del lado de tu corazón. Hoy quiero amar lo que tú amas, Señor. Hoy quiero humillarme para que mis esquemas mentales, mis mentiras, hoy sean rotas y quebradas. Y hoy te pido: ven, Espíritu de Dios, sopla, pídele al Espíritu de Dios que traiga lo nuevo, que traiga lo fresco, la verdad de Dios revelada a tu corazón. Señor, y yo te pregunto hoy, ¿tú quieres llevarme este año? ¿Tú quieres que yo sea parte de los que vamos a subir a Israel? Yo no quiero decirte no puedo, yo no quiero decirte no tengo. Renuncia hoy a toda mentalidad de escasez, a toda mentalidad de pobreza. Renuncia hoy a toda mentalidad de avaricia, de codicia, de querer guardar, porque el secreto es sembrar. Isaac sembró en tiempo de crisis y Dios lo bendijo, lo multiplicó. Señor, ¿cuántas veces en tu palabra me enseñas que con la misma medida que yo mido me volverán a medir? Que todo lo que yo siembro voy a cosechar multiplicado. Señor, ayúdame a creer, porque a veces lo leo en tu palabra, pero no lo creo, Señor. Hoy te quiero adorar, hoy quiero pedirte que me hables, que rompas mis esquemas mentales, que seamos, Señor, de los que aman. Hoy bendecimos la nación de Israel, hoy bendecimos al pueblo judío, hoy bendecimos los planes que tienes con ellos, Señor, y hasta que no veamos a Jerusalén establecida, restablecida con alabanza, Señor, no descansaremos, subiremos a tu tierra a estar contigo, Señor, a adorarte. Paz sea a ti. Hoy queremos, como dice el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Y alabanza encuentre en ti. Yo quiero bendecir a Jerusalén, Señor. Shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías venga a ti y alabanza encuentre en ti. Yo quiero que tú puedas vernos allí. Yo quiero que allí puedas disfrutar con nosotros. Jerusalén. Hoy clamamos por la paz de Jerusalén. Bendecimos a la ciudad del gran Rey. Salvación fue derramada. La ciudad de Jesús. La unción del Señor.
gritarás al Santo Dios. Quiero conocerte, Señor. Cuando una vez más Allí mis ojos te verán, Señor. Tu corazón y está en allí. tus calles haya gozo y paz, Tú eres el Dios de Israel. en Yeshua adorar. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti y alabanza encuentre en ti. Shalom, 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 Jerusalén. Jerusalén. Y allí nos gozaremos y seremos consolados, Señor. Y pase a ti. Y tu corazón allí, Señor, es conocido. Cuando el Mesías el regrese. Mesías venga a ti Yo quiero y estar allí, Señor. alabanza encuentre en ti. Queremos agradar tu corazón, queremos ser parte de la alabanza, queremos restaurar la alabanza en Jerusalén. Señor, queremos bendecir y amar, porque tú dijiste: a los que te bendijeren, bendeciré. Y nosotros queremos ser parte de la bendición y que esta bendición alcance nuestras familias. Por eso damos gloria al Dios de Israel, al Dios de Todopoderoso, que de generación a generación se revela, Dios de Israel. Vamos, iglesia, vamos a exaltar al Dios de Israel, al que vive, al que nos ha hecho cercanas a sus promesas, a Israel. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Hoy quiero cantar con fe. Cuando yo grito de las cadenas, los muros Caerán. caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Hoy creemos que los muros caen, muros de mentira, de dureza. Voy yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Hoy lo Los creemos. muros caerán.
gozo, de salvación. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor, por tu verdad que me da vida, que me levanta, que me muestra el camino, Señor. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Vamos a dar algunos anuncios. Y como siempre, nos encanta saludar. Si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez, ¿hay alguien que esté visitando hoy la iglesia por primera vez? ¿No? ¿Hola? No hay nadie. ¿Por allá? No. Bueno, entonces vamos directamente con los anuncios. En primer lugar, tenemos el sábado que viene a las 8 de la tarde. En el boletín he visto que está puesto a las 8:30, pero ha sido una errata. Es a las 8 en punto, para no terminar demasiado tarde. Tenemos nuestra reunión de matrimonios, ¿sí? Donde vamos a tener un espacio para hablar de nuestras cosas y edificar nuestros matrimonios, que hace falta. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el matrimonio y la familia es objetivo hoy en día de ataques feroces. Feroces porque es la base de la sociedad, es la base de toda sociedad que quiera desarrollarse bien, y el matrimonio sufre una cantidad de ataques impresionantes. De manera que conocemos muchos matrimonios que empezaron bien y en el camino se van debilitando, se van desgastando y no han aprendido a renovarse. Entonces, en estas reuniones de matrimonios vamos a aprender a renovar nuestro matrimonio, vamos a aprender a reamarnos, no rearmarnos, no, reamarnos correctamente. Entonces, estamos citados el sábado a las 8 de la tarde los matrimonios. El segundo anuncio son los campamentos. Tenemos campamentos ya llegando a la vuelta de la esquina en el mes de julio. En cuanto han terminado las clases, los chicos pues tienen ya su ida para el campamento. ¿Tenemos aquí las fechas o no? Bueno, están en el boletín todas las fechas. El primer campamento es el de los jóvenes y los radicales y los niños, del 1 al 15 de julio. 2 semanas, padres, 2 semanas sin hijos. ¡Qué guay! ¡Bien! Porque termina el colegio y muchos padres sacan la pistola para pegarse un tiro y dicen, ¿qué hago yo ahora con los niños en casa? No, al redil. Allí van a estar bien atendidos, disfrutando, creciendo, haciendo deporte, en un ambiente sano, bien cuidados, con piscina, con buena comida, con todo, hasta con mosquitos. Fenomenal. Entonces, pues ya tenemos que ir apartando esas fechas, ¿sí? Luego hay más campamentos, por supuesto. Tenemos el campamento de inglés también, a continuación del de los jóvenes y niños. Después tenemos un campamento para los líderes de la iglesia. Después tenemos vacaciones con propósito, una semana súper especial, porque en esa semana, por ejemplo, los que tienen hijos muy pequeñitos, que no pueden ir solos al campamento, pues pueden ir en esta semana, pueden ir con el papá, con la mamá, y hacemos actividades, estudiamos la Biblia, hacemos teatro, hacemos competiciones, hacemos bailes, hacemos un montón de cosas. Por supuesto, hay tiempo para el recreo, para el disfrute, pero ahí está, ¿no? La semana de vacaciones con propósito. Y después tenemos para esos que ya no son jóvenes, pero quieren seguir siendo jóvenes. Aquí les llaman jóvenes adultos. Esos que se resisten a mirar el DNI y ver que ya... Ahí está Abraham, por ejemplo, ¿no? Dice, Abraham, yo soy joven. Luis Alonso quiere ir a esa convivencia. No, pues... O sea, jóvenes adultos, no adultos que quieren ser... No, jóvenes adultos. Pues yo no sé exactamente las edades, pero ahí lo preguntáis a Juliana. Y luego pues tenemos el último campamento, ya la última quincena de agosto, donde volvemos a repetir con jóvenes y niños para que disfruten, para que vuelvan ya con ganas a clase y mentalizados para tener un buen año. Entonces, estos son los anuncios de hoy, pero también tenemos el viaje a Israel. Terminando agosto, el último día de agosto, tenemos nuestro vuelo ya preparado para viajar a Jerusalén, para viajar a Galilea, para viajar a Tel Aviv. Vamos a recorrer gran parte del territorio de Israel
y vamos a disfrutar. Ayer alguien en el concierto que había en el parque me enseñó un papelito con una... Había 2 viajes a Israel de diferentes iglesias y entonces ahí estaba puesto el precio, los días y demás. Y son peregrinaciones, así le llamamos peregrinaciones, que cuestan menos dinero, no que son más baratas, ojo, que cuestan menos dinero que la nuestra, pero honestamente de algún lado tiene que salir esa diferencia de precio. Y yo te voy a decir cuál es la diferencia de precio. Primero, son menos días. Segundo, los hoteles no son hoteles como los que nosotros vamos. Los que habéis estado ya en Israel, ¿alguna pega de los hoteles? O sea, son hoteles de 5 estrellas. Hoteles que tú vas allí y entras al comedor y tú te caes de espalda porque no sabes por dónde empezar a comer. O sea, allí tienes variedad, abundancia y ya uno, mejor dicho, yo no quiero ni pensar en eso porque estamos en la hora de la comida, ¿no? No, o sea, un hotel de 5 estrellas. Hay buffet para desayunar, buffet para cenar, comemos en restaurantes, o sea, una cosa de calidad. Los hoteles son muy buenos. Claro, estas otras peregrinaciones no es por desmerecerlas, pero por ahorrarse unos euritos, pues van a hoteles que están en Belén, que están en Nazaret, en otras poblaciones que ya no controla Israel, son territorio que controla la autoridad palestina, son más baratos, sí, es verdad, pero también te digo que por algo son más baratos. No que hay cucarachas y eso no, pero son más baratos por algo, ¿de acuerdo? Entonces, y por supuesto también en nuestro viaje, en el precio que está en nuestro viaje, está incluido todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, no tienes que darle la propina al guía, ni al chofer, ni en el restaurante, no, nada. O sea, cuando digo todo, es todo. Todo menos los souvenirs que tú te compres, claro. Si tú te compras ahí las cremitas del Mar Muerto, pues esas las tienes que pagar tú. Si te compras el anillito de oro para tu prometida, ese lo vas a pagar tú. Si te compras la camiseta de recuerdo de Jerusalén, pues esa la vas a pagar tú. O si a media mañana te apetece comer un helado porque tienes calor, pues claro, eso lo vas a pagar tú. Pero todo, desayuno, comida, cena, guías, traslados, todo está incluido, todos los museos. Y fíjate una cosa que yo me he fijado, en muchas iglesias, por ejemplo, que cuando van a Israel no visitan uno de los museos que para nosotros, y por amor a los judíos, nosotros lo incluimos en todos los viajes a Israel, que es el Museo Yad Vashem, conocido coloquialmente como el Museo del Holocausto. Es un museo donde los judíos recuerdan lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchos millones de judíos, ¿sí? 1 millón de niños judíos murieron en los campos de concentración. Los judíos tienen un lema, ellos lo estudian desde que son niños en la escuela, se lo recuerdan en el ejército, que es obligatorio hacer la mili en Israel, y a ellos les dicen, si olvidamos nuestra historia, vamos a volver a repetirla. Y ellos no quieren volver a pasar por un holocausto, porque fue horrible para esa nación, ¿verdad? Y entonces en ese museo se recuerda cómo fue el levantamiento del imperio nazi y cómo se fue extendiendo por toda Europa el odio a los judíos. Es un museo duro, es un museo que te revuelve, hasta el más duro allí echa una lágrima porque es muy fuerte, las fotos, los vídeos, las explicaciones que dan. Pero nosotros siempre lo incluimos. Porque, como nos ha compartido Natalia hoy, nosotros queremos que ese pueblo sea nuestro pueblo y que su Dios es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que entender por lo que ellos han pasado. Y eso nos va a ayudar a ser amigos de Israel y a bendecir a Israel con más sentido, ¿verdad? Sin embargo, pues por ejemplo, ese museo, muchos que organizan viajes a Israel no lo incluyen en su peregrinación. ¿Sabes por qué? Porque ya lo vas a ver cuando llegues allí, están puestos los precios en la entrada. Es un museo caro. Es un museo caro. Un museo, yo no recuerdo exactamente, pero a lo mejor vale $20 la entrada. Es un museo caro. Pero nosotros queremos. Y hay gente que me dice, ay,
Carlos, yo el año pasado fui y me quedé en la cafetería porque estaba muy cansada todo el rato. No importa, esa entrada se pagó. ¿No lo viste? Pues bueno, ahí quedó la bendición para el museo y para el Estado de Israel, ¿sí? 31 de agosto. Hay que pedir vacaciones en el trabajo. Hay que moverse por fe, porque la fe no es solo orar, la fe se mueve, la fe da pasos. Es muy bonito decir, yo estoy orando a ver si voy a Israel. Muy bien, ¿y qué más vas a hacer? ¿Cómo vas a bendecir a Israel? Entonces vamos a movernos por fe y Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a abrir las puertas. Si abrió el mar para que Israel pasara en seco, ¿cómo no te va a abrir a ti unas vacaciones? ¿Cómo no te va a dar a ti Dios 2.200, 2.300 euros? ¿Cómo no? ¿Eso es difícil para Dios? Para ti sí, pero para Dios no. Amén. Bueno, vamos a terminar entregando unos diplomas que tenemos aquí pendientes de entregar. Entonces yo voy a ir llamando a las personas. Se van a poner todos aquí adelante, van a recibir su diploma, van a esperar aquí y nos vamos a hacer la foto, ¿sí? Entonces, por favor, si están por aquí, Luz Soledad, ¿sí? Y Zafira, van pasando para recibir su diploma, en este caso del curso de los 12 pasos de la sanidad. Tu hija no vino, ¿no? Bueno, te quedas con los dos. Espérate por aquí, Luz, por favor. María Elena, su diploma del Conéctate, felicidades. Damaris, vamos, luego, los besos luego, que se me cansa el brazo. Damaris, Rosario Maldonado, enhorabuena. Angélica Ocampo, muy bien. Alexander Rojas, estos estudiantes aplicados, muy bien, Alexander. María Cateriano, tenemos por aquí su diploma pendiente de entrega. Vamos, creo que ya están todos, ¿no? Sí, porque estos dos creo que no llegaron hoy. Este es del Conéctate, que estaba pendiente de entregar. No lo recibiste. Entonces, un aplauso para los estudiantes, por favor. Natalia. Para la foto. A ver esas fotos. Allí a Mercedes, ahí a Mercedes. ¿Vamos? Bueno, enhorabuena. Que el Señor os bendiga. Nos vemos.